Pensemos en el escenario ideal de cualquier viaje por carretera moderno. O sea, pones el destino en la aplicación, el algoritmo te calcula una ruta de, qué sé yo, 1.200 kilómetros. Ajá, todo perfecto. Claro, y el fabricante del vehículo te promete que el estanque de combustible da justo para esa distancia con una eficiencia impecable. Es una ecuación matemática que te da una paz mental absoluta. Sí, en el papel suena maravilloso. Exacto. Pero cuando el destino es la Patagonia y específicamente la carretera austral, esa promesa digital choca violentamente con la física del fin del mundo, ¿verdad? Totalmente. O sea, choca de frente. Porque, a ver, el viento en contra, el barro que se acumula, las vibraciones del ripio, todo eso destruye cualquier cálculo de autonomía antes del mediodía. Es que es el choque inevitable entre un modelo teórico, digamos, de laboratorio, y un ecosistema que está en constante transformación. Ujú. La logística convencional, esa que asume un pavimento lisito y un clima predecible, ahí pierde toda validez. Pierde todo el sentido. Y bueno, vamos a desempacar esto, porque precisamente de eso se trata la inmersión profunda de hoy. Sí, es un tema vital. Tenemos sobre la mesa la Aizen Guía Experta, que es un material fundamental desarrollado por José Zúñiga. Él es un guía de turismo con registro oficial en Cernatur. Un verdadero experto en el terreno. Así es, y nuestra misión hoy es tomar esa experiencia, destilada en estas páginas, y convertirla en una ventaja táctica para quienes viajan por primera vez por esta ruta. Exacto, para que no los tome por sorpresa. El objetivo es que quienes nos escuchan dejen de pensar como turistas que solo reaccionan a los imprevistos y empiecen a operar como estrategas, que entiendan las reglas no escritas del camino. Y fíjate que, para lograr esa transición de novato a estratega, hay que aceptar un cambio de paradigma desde el kilómetro cero. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A que las distancias en la región de Aysén, no deben medirse en kilómetros lineales sobre un mapa. La verdadera unidad de medida en esta ruta es el tiempo. Ah, el tiempo condicionado por el entorno. Tal cual, o sea, el estado del terreno, las ráfagas de viento, la lluvia que altera la tracción. Y los horarios de los transbordadores, ¿no? Sí, esos horarios rígidos son los verdaderos dictadores de cuánto avanzas en el día. Y ese es el primer gran obstáculo que describe la guía. O sea, el error más común entre los viajeros primerizos es caer en lo que, bueno, podríamos llamar el espejismo digital. Uf, sí, el famoso espejismo digital. Depender exclusivamente de Google Maps, Waze o cualquier aplicación satelital para estimar la duración del viaje, ahí es, mira, es como pedirle a un físico teórico que construya una casa. Qué buena analogía. Es que sus cálculos en una pizarra en el vacío absoluto son perfectos, pero el modelo colapsa apenas entra en contacto con 10 centímetros de barro. O con un rebaño de ovejas bloqueando el paso, que pasa muchísimo. Exacto. Lo fascinante aquí es entender el mecanismo de por qué falla ese algoritmo. Estas plataformas basan sus estimaciones en límites de velocidad legales, ¿verdad? Claro. Asumen que vas a ir a la máxima permitida. Y asumen una tracción óptima. Un satélite te puede ver la ruta despejada, pero no puede leer la textura del suelo. No detecta, por ejemplo, la calamina. ¡Uy, la calamina! Ese ripio espantoso con forma de tabla de lavar. Ese mismo. Genera una vibración tan extrema en la suspensión que te obliga a bajar la velocidad a 20 o 30 kilómetros por hora. Sí, o pierdes el control del vehículo. O terminas desarmando el chasis. O sea, un trayecto que la pantalla jura por su vida que tomará 2 horas, fácilmente se convierte en una odisea de 5. Y el terreno es solo la mitad del problema. Exactamente, porque el clima altera las matemáticas de una forma mucho más dramática. ¿Cómo redibuja el mapa el clima? Bueno, imagínate una lluvia torrencial en la Patagonia. No solo moja el camino, sino que satura la tierra, crea microdeslizamientos y transforma curvas simples en zonas, digamos, resbaladizas. Claro, el coeficiente de fricción se va al piso. Y luego tienes el viento rachado. A veces supera los 80 kilómetros por hora. ¡80! Si te puede empujar físicamente un vehículo alto, o si llevas carga te empuja hacia el centro de la vía. Frente a eso, tu reacción instintiva es desacelerar. Por supuesto. Entonces, considerar estas variables climáticas al estimar los tiempos de trayecto no es una sugerencia para optimizar. Es el cimiento de tu plan.
Es supervivencia básica. Y esa falta de fiabilidad digital tiene un impacto directo en la gestión de los recursos. Aquí es donde la situación se pone crítica. Si un tramo de 100 kilómetros te toma 4 horas en vez de una... El motor sigue encendido. Exacto. Tienes el motor trabajando bajo tensión durante 3 horas extra. Eso rompe por completo la métrica de eficiencia del fabricante. Es que, al final del día, el combustible es energía requerida para vencer la resistencia. Y la carretera austral te ofrece una resistencia implacable, ¿no? Totalmente. No es solo el tiempo extra. La física de conducir sobre ripio implica un micropatinaje constante de los neumáticos. O sea, por cada giro de la rueda avanzas menos que en el asfalto. Exactamente. Pierdes tracción. Súmale las pendientes pronunciadas de los fiordos y el arrastre del viento si llevas un camper o bicicletas arriba. El consumo se dispara a niveles que el panel simplemente no puede predecir. Ni por asomo. Pero a ver, me quiero poner del lado de quien maneja y cuestionar un poco esto, para ver qué dice la guía. A ver, dime. Imagina que vas disfrutando del paisaje espectacular, el estanque marca exactamente la mitad, y aparece un surtidor en un pueblito. Ajá. Detenerse ahí y hacer fila para cargar cuando todavía te queda la mitad, parece una exageración. ¿No es un trámite que te quita tiempo valioso de vacaciones? Bueno, esa lógica urbana es la que genera las peores emergencias en Aysén. ¿En serio? Sí. El documento de Zúñiga establece una regla inflexible sobre esto. Cargar combustible a la primera oportunidad, siempre. Sin esperar jamás a que encienda la luz de reserva o a que la aguja baje de la mitad. Wow, ¿es así de estricto? Es que en la Patagonia el combustible no es solo líquido para avanzar kilómetros, se tiene que conceptualizar como moneda de tiempo. Moneda de tiempo, esa es una forma brillante de verlo. Expliquemos un poco cómo funciona eso en la práctica para quienes nos escuchen. Supongamos que hay un imprevisto, algo muy común, como un corte de ruta por tronaduras o un pequeño derrumbe. Algo típico en caminos de montaña. Exacto. Te puedes quedar detenido 5 o 6 horas. Si pasa esto bajo una tormenta, tienes que mantener el motor encendido intermitentemente para tener calefacción y evitar hipotermia. Claro, tiene todo el sentido. Si alguien pasó de largo la estación porque tenía medio estanque y gasta ese combustible calentándose mientras está detenido... Cuando abran la ruta se va a dar cuenta de que ya no llega al próximo Puebla. Tal cual. Te quedas botado. Entendido. O sea, el combustible compra tiempo de supervivencia y confort ante la incertidumbre, no es solo distancia. Exactamente. Pero para poder ejecutar esa estrategia de recarga constante, hay que conocer la infraestructura. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, la geografía de los surtidores. Porque la guía desglosa la ruta y arma un mapa mental que todo viajero primerizo debería memorizar. No puedes avanzar a ciegas esperando tener suerte. Tienes que identificar las estaciones clave. Son arterias del viaje. A ver, en el sector norte, la guía destaca Hornopirén y Chaitén. No son solo paradas sugeridas, son puntos neurálgicos, ¿verdad? Críticos. Hornopirén, por ejemplo, es donde la carretera literalmente se corta y tienes que subir a los transbordadores largos por los fiordos. Llegar ahí sin reservas es un error táctico grave. Gravísimo. Y al avanzar al sector centro, la dinámica cambia un poco. Coyhaique aparece como el gran centro urbano. Y esto es por un tema topográfico, supongo. Sí, es prácticamente el único punto con un acceso expedito para mantener un abastecimiento constante y a gran escala. Apoya lugares como Puerto Cisnes y Puerto Aysén. Y ya hacia el sector sur, me imagino que la logística se vuelve mucho más frágil. Muchísimo más frágil. Ahí dependes de estaciones en Villacerro Castillo, Cochrane, hasta el aislamiento total en Villa O'Higgins. Pero bueno, conocer ese mapa es solo el primer paso. La fuente también advierte sobre asumir que todos los servicios son iguales. Ah, sí, la trampa de la infraestructura. Quienes vienen de grandes ciudades asumen que una estación de servicio siempre tiene múltiples surtidores, tienda 24 horas. Y baños limpios y café caliente. Exacto. Pero en la carretera austral, sobre todo en el sur, un punto de abastecimiento puede ser literalmente un surtidor único operado a mano. Y con horario súper restringido, me imagino. De 8 a 6 y se acabó. Y el detalle técnico del tipo de combustible es otro factor. Muchos motores modernos requieren gasolina de 95 o 97 octanos. Los turboalimentados, claro. Ajá.
pero en ciertas localidades remotas a veces solo encuentras diésel y gasolina de 93. Uy, ¿y si le pones 93 a un motor que requiere 97? La computadora retrasa el encendido para que no detone antes de tiempo. Pierdes una potencia notable, justo cuando más necesitas fuerza para subir las pendientes de ripio. Y además aumenta el consumo. Es un efecto dominó mecánico terrible. Sí, por eso la planificación previa es tan insistente. Y hablando de planificación y tecnología, hay una advertencia sobre las aplicaciones móviles. Hoy en día lo normal es revisar plataformas como Benzina en línea o la app de Copec, ¿no? Lo cual está muy bien, pero hay que entender la vulnerabilidad de la red. Claro, el Internet. La instrucción clave es revisar eso desde el alojamiento, con el Wi-Fi, antes de encender el motor. No cuando ya estás en medio de un parque nacional sin señal y te baja la aguja. Exacto, es inútil. La señal celular ahí es intermitente o directamente no existe. Es como tratar de usar una tarjeta de crédito en un apagón. Y eso nos lleva a otro punto crucial de la guía, el efectivo. El rey en la Patagonia. Totalmente. Estamos acostumbrados a pagar con el teléfono o el reloj, pero si hay mal tiempo y se cae la única antena del valle, El sistema de pago de la gasolinera se apaga. y aunque el surtidor esté lleno y el operador quiera venderte. Si no hay internet para validar el pago, te quedas con el estanque vacío. El efectivo es tu infraestructura a prueba de fallos. Hay que llevar efectivo sí o sí. Ahora, digamos que tienes el mapa descargado. Efectivo en la guantera, sabes dónde están las estaciones. Ajá. Pero la Patagonia tiene la última palabra. ¿Qué pasa si llegas y la estación está cerrada porque el camión cisterna no pudo pasar por la nieve? Ahí entra el concepto de la redundancia. Clásico que Zúñiga toca en su guía. ¿Hay que llevar un bidón extra de combustible o no? Es un debate fascinante, porque depende completamente de tu perfil de riesgo. No hay una respuesta única. A ver, explícame eso. Si viajas en pleno verano en un vehículo estándar con buena autonomía, te mantienes en la ruta principal y cargas a cada rato, el bidón puede ser excesivo. Solo sumaría peso y olor a gasolina en el auto. Exacto. Pero cambia radicalmente si alteras las variables. Si vas en temporada baja y los horarios se reducen, o te desvías a caminos secundarios muy remotos. O en moto, que tienen estanques chiquitos. Claro. En esos casos, el bidón es un seguro de vida. Pero ese seguro tiene reglas. No puedes llenar una botella plástica de agua mineral con gasolina y tirarla en el asiento de atrás. Por favor, no. Es un riesgo inaceptable. Hay historias de terror de incendios por hacer eso. Sí, la estática, los gases. Los hidrocarburos son muy volátiles. Reaccionan a los cambios de presión al subir y bajar la cordillera. Un envase plástico común se expande, cede por la vibración y empieza a filtrar gases inflamables. ¡Uf, qué peligro! Tiene que ser equipo homologado, con cierres herméticos, válvulas de alivio y siempre lejos del habitáculo de pasajeros. Queda claro que las reservas físicas requieren un manejo súper riguroso, pero me parece que el concepto de fondo aquí es mucho más amplio. ¿En qué sentido? En que el margen de seguridad, que es un concepto central de la guía, no se limita a los litros de combustible. Mantener un margen amplio en la planificación diaria es toda una filosofía. Si conectamos esto con el panorama general, es la mentalidad del estratega en acción. El otro gran margen de seguridad es el tiempo, específicamente la luz diurna. O sea, no salir tarde. La guía desaconseja totalmente empezar trayectos largos en la tarde. Si la app dice 3 horas y sales a las 4 de la tarde en invierno, Estás apostando a que nada va a salir mal. y siempre algo sale mal. Además, manejar de noche por ahí, sin luces artificiales, con lluvia, no ves un bache oculto o un animal que se cruza. Multiplicas el riesgo exponencialmente. El margen de seguridad te permite absorber los imprevistos. Claro, pinchar una llanta a las 2 de la tarde con sol es una anécdota. Pinchar a las 8 de la noche lloviendo y a oscuras es una emergencia seria. Precisamente. Y para gestionar toda esta incertidumbre, hay un recurso clave en la guía. El más antiguo del mundo, diría yo. A ver, cuéntame. La inteligencia local humana. En esta época de datos satelitales, olvidamos el valor de la información local fresca y empírica. Hablar con la gente. Preguntar en la panadería, en la recepción del hotel, a los que operan las máquinas en la ruta. Esa es la mejor red de sensores de la Patagonia. El dueño de una cabaña sabe si el camión de suministros cruzó el paso esa mañana o si el río se está desbordando. Es información real que no está en las bases de datos de las aplicaciones. Ninguna app en Silicon Valley te va a decir eso a tiempo.
Apoyar tu plan diario en los locales es la forma definitiva de navegar la ruta. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y están por emprender este desafío logístico? Hay que estar preparados. ¿Sí? Si destilamos la Aizen Guía Experta en sus axiomas fundamentales para viajeros primerizos, la ruta exige rigor. Exige no depender exclusivamente de aplicaciones de mapas para medir los tiempos reales. Exacto. Considera siempre los factores climáticos. Implica mantener márgenes de seguridad amplios en tu planificación diaria, tratar la gasolina como tiempo de supervivencia y cargar apenas puedas. No esperar a la reserva, nunca. Identificar en tu ruta esas estaciones clave como Hornopirén, Chaitén y Coyhaique. Y por supuesto, humildad tecnológica, llevar efectivo y confiar en los locales. Es una estructura rigurosa sin duda, pero la paradoja hermosa de esto es que esa disciplina genera libertad. ¡Qué buena frase! Es que la carga cognitiva de la ansiedad desaparece. Si dejas de preguntarte si vas a llegar o si la tarjeta va a pasar, es en esa tranquilidad donde realmente puedes disfrutar. O sea, solo así absorbes la inmensidad de los glaciares y los bosques. La preparación exhaustiva no mata la aventura, es el único pasaporte para disfrutarla. La preparación como pasaporte a la libertad absoluta. Me encanta. Es un cierre magnífico para este análisis de la ruta actual. Pero antes de irnos, hay algo que quiero dejar flotando. A ver. Todo este andamiaje logístico depende de un recurso denso y rápido de cargar, que es el combustible líquido. Hoy el reto es el octanaje y el consumo por fricción. Sí, ese es el presente. Pero el mundo avanza hacia la movilidad eléctrica, ¿no? En un futuro, la carretera austral tendrá que sostener este nuevo paradigma. Y la física de la Patagonia no va a cambiar. El viento va a seguir drenando la energía y el barro exigiendo tracción. Va a ser un desafío gigantesco. Imagínate enfrentar ese ecosistema implacable cuando recargar no sea vaciar un bidón en 5 minutos, sino depender de encontrar un enchufe de alta tensión en lugares donde hoy la red eléctrica funciona con generadores a diésel. Cambia todo el panorama. Planificar márgenes de seguridad cuando cargar te tome horas frente al clima más indomable en el mundo va a obligar a reescribir por completo la ciencia de la supervivencia en el fin del mundo. Y con esa idea los dejamos por hoy.